Súbelo. ¿Sí? Enciéndelo. Vale. Hola, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad aquí el único que necesita ser presentado soy yo, que es el problema del que no conocéis. Yo soy Roberto Villalón, soy fotógrafo y periodista y tengo una revista de fotografía que se llama Claguardiendo. Gracias a esa revista, ya conocí a Carmen porque había sido profesora mía en EFTI hace un montón de años, y cuando saqué la revista le pedí que colaborara. Y desde entonces es una de mis mayores y mejores colaboradoras, y además también ahora es amiga. Y tuve la suerte de conocer su ensayo y que me propusiera que lo sacáramos bajo la marca de Claguardiendo. El ensayo por el que habéis venido es El Elogio de la Mirada. Lo sacamos pues justo cuando llegó el verano, el 21 de junio hicimos una primera presentación en Librería Gran, que es donde hacemos todas las cosas relacionadas con Claguardiendo, pero desde el principio Carmen dijo, no, a ver, tiene que ser también el Alberti, que es mi segunda casa. Y entonces hablamos con Alberto, que tampoco necesita presentación, y me imagino que por los dos es por lo que habéis venido principalmente la mayoría de vosotros y vosotras. Y Alberto se lo pedimos que hiciera esta presentación allá cuando se inauguró Foto España, y cuando parecía muy lejos, ¿verdad?, que llegara la presentación, pero ya estamos aquí, 10, ¿hoy qué día es? 10 de octubre, sí. 10 de octubre. Ah, eso sí, dijo, primero me lo tengo que leer. Se ve que no ha leído. y accedió a presentarlo. Y como los protagonistas son ellos, les doy la palabra directamente a Carmen Dalmau y a Alberto Arcelis. A ver, yo creo que lo vamos a plantear como una conversación, pero yo antes lo que quería es daros las gracias primero a todos vosotros por estar aquí, porque muchos sois amigos, otros no, pero a todos os agradezco que me estéis acompañando y nos estéis acompañando. Y sobre todo por estar aquí en este espacio, por lo que decía Roberto. O sea, para mí que presentar este libro en la librería Alberti significa, es muchísimo, porque realmente la librería y yo llevamos una trayectoria de vida en común. O sea, yo no puedo pensar mi vida sin pensar en Alberti y en todas las cosas buenas que han pasado alrededor de este espacio. Y además es tan gráfico el paso del tiempo en Iñaki. Claro, porque sí. es que de antes de que naciera Iñaki, ¿no? Y ahora Iñaki está, que además es historiador del arte, Sí. también. O sea, Casi todos los que trabajan aquí son son historiadores. historiadores del arte. Y entonces yo siempre que pienso en mi pasado, es que está siempre relacionado, ¿no? Desde los aperitivos de los sábados, de amigos, que la relación se ha afianzado, el Alberti, una verdadera amiga, ¿no? Entonces, y es de todo lo que ha surgido aquí. Yo teníamos uno de los primeros amigos en la facultad. Yo conocí a Raúl, que es mi compañero de vida desde los años de la facultad. Conocí a Raúl y conocí a Fernando. Y Fernando, cuando falleció, que es de esos primeros amigos que fallecen y que su recuerdo te acompaña siempre, cuando Fernando falleció, una de las cosas que decía, que a mí no se me olvida, es decir, todo está en el Alberti, la clave está en el Alberti. Le decíamos a Fernando, porque las claves están en el Alberti, ¿no? Mensaje. Entonces, era un mensaje cifrado. Por otro lado, que esté acompañándome Alberto, para mí también es, de alguna manera, es un reflejo emocional también, porque si bien ahora con Alberto, por ejemplo, estamos colaborando más en la plataforma por el Centro de Fotografía, pero Alberto, a través de su reflejo, ha estado siempre presente también en mi vida. Y si yo pienso en mi vida pasada, pienso, igual que el Alberti, y en los recuerdos del Alberti, también pienso en una parte importante de su vida que está muy relacionada con la mía desde esos inicios. Entonces, para mí es muy importante hacerlo el Alberti, y que además me acompañara Alberto, que ha hecho un esfuerzo enorme. Yo sé que lo ha hecho porque acaba de llegar con un taxi desde París, ¿no? Y para estar aquí presente hoy.
Entonces para mí eso significa un montón. Entonces no sé, empezamos a hablar del libro. Sí, empiezo yo con el título y seguimos. A ver, Elogio de la mirada, y el libro, mira, también está aquí presente, que ya se lo he dicho a ella ahora, Marian Izaguirre, y gracias a ella también este libro está editado por Clavo Ardiendo, porque el libro nació como un encargo de otro editorial, pero pues no les gustó el manuscrito inicial, que es el que estáis leyendo, o el que vais a leer, o el que habéis leído. No les gustó el manuscrito inicial y me hicieron reformarlo y reformarlo y reformarlo. Y en una comida coincidimos con Marian y le conté la historia. Y me dijo, olvídate, y vuelve al manuscrito original. Y es lo que hice, olvidarme de todas las correcciones, volver al manuscrito original, y realmente ese manuscrito original es el que ha sido publicado tal cual, pero tal cual con las correcciones de Ignacio Valencia y de Nacho Moreno, que han sido los dos correctores, porque un libro, igual que una presentación, nunca se hace si no es colectiva, un libro también hay muchas personas detrás, ¿no? Y entonces estos dos correctores sí han sido fundamentales, sobre todo para quitar y poner comas, que lo digo siempre, pero es que me tenían de las comas hasta las narices, porque uno las quitaba y el otro las ponía, y yo decía, es que me pasa. En la Real Academia de Limpia, Fija y Esplendor funciona, pero con las comas no funciona, porque las reglas son completamente distintas. Pero a ellos les tengo que agradecer un montón que el texto haya llegado como ha llegado a vosotros. También tengo que agradecer mucho a Gaspar García, que es igual que tengo una librera de cabecera, que es Lola, tengo un diseñador de cabecera, que es Gaspar, que me ha ayudado muchísimo en todas las aventuras en las que le metemos, y esta ha sido la última aventura en la que le hemos metido, y él navega con nosotros y hace productos como, yo creo que tan bellos y de tan buen resultado como este objeto, en el que lo que sí, desde el inicio ya la portada está diciéndonos muchas cosas, aparte del título, que luego hablaremos de él si queréis, pero ya el diseño de la portada es una letra A, que es el inicio, la primera letra del alfabeto, la cabeza de buey, el arado, en el alfabeto fenicio, el pictograma, pero a su vez es una mirada, es un ojo. Entonces esto ya nos está... Y además es una intervención sobre una foto que vengo de presentar el libro también en Baracaldo, en un festival de fotografía, que por cierto hacía 30 grados y tomamos paella, o sea, el mundo está invertido totalmente. Más lejos, un poquito más lejos. Así, hace un poquito de sí. Se acopla. Sí, un poco más lejos. Está bien, así. Y casi se me olvida hablar de la foto. Es la única imagen que aparece en el texto, porque hay una intención de que sea la única imagen. Es un trabajo de Emilio Peñem, que es también ahora amigo, pero también antiguo alumno, y que él es arquitecto y trabaja haciendo maquetas en las que vacía el espacio de las pinturas. En este caso es el cuadro de las Meninas, y yo le pedí, porque pensando qué imágenes podían ser portada, me pareció que no es ilustración del libro, de una ilustración para ser portada del libro, es una introducción, es un pórtico de entrada a lo que luego te vas a encontrar en el ensayo. Entonces, como pórtico de entrada, empezar con una fotografía que además está intervenida pensando arquitectónicamente, y que además es pintura, y una pintura como las Meninas, donde la mirada es esencial, porque no podemos terminar de leer las Meninas si nosotros como espectadores no nos colocamos en la posición en la que Velázquez nos da participación. Y entonces lo decía el director de cine, Jaime Rosales, ayer, que yo me quedé dormida viendo la película, pero es que es una película en la que tengo un cameo muy pequeñito, pero me pareció que es una película maravillosa, que se llama Petra, y la pasaron ayer, pero ahora es Intempestivas, y yo venía de un festival de fotografía que también es intempestivo.
pero lo decía ayer y me hizo mucha ilusión que lo mencionara, ¿no? Que es que las meninas tienen 3 puntos de vista, porque tienen el punto de vista del pintor, tienen el punto de vista de la mirada de los reyes y tienen el punto de vista de la mirada del espectador. Entonces, desde ese eje de los 3 puntos de vista, me parece que es como la introducción perfecta. Luego no hay imágenes porque sí hay una intención, son muy descriptivas. Cuando hablo de las imágenes, hablo de una manera muy descriptiva para que el espectador, y en este caso el lector, haga un ejercicio de imaginación mental, de imaginar la imagen que está contemplándose. Aparte de que ahora ya con los nuevos medios, si hay una imagen, que yo creo que no, porque yo creo que la mayoría son imágenes conocidas, pero si hay alguna que no está en nuestro bagaje cultural, a través de los medios y las redes se puede ya acceder a ellas perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, he hablado ya de la entrada. ¿Qué se te ocurre? Bueno, Alberto también, aparte de lo que he dicho de la emoción, es que Alberto, su trabajo, y yo por eso también me interesaba mucho que Alberto presentara este ensayo de Elogio de la mirada, que me interesa mucho además, no solo que se presente el Alberti por todas las emociones que están relacionadas conmigo y con la Alberti, sino porque se presente fuera del contexto de la fotografía, porque el contexto de la fotografía es muy endogámico. Entonces yo creo que tenemos que romper, porque un elogio de la mirada, aunque hay una coda que es contra la foto y está evidentemente pensando y reflexionando sobre la fotografía, pero yo creo que lo que hay que romper es ese mundo endogámico en el que los fotógrafos nos encontramos. Y yo creo que Alberto lo está rompiendo. Desde luego esos 2 últimos trabajos van en esa línea y en ese diálogo entre pintura y fotografía, que uno es Fantasías en el Prado, que habéis podido ver muchos de vosotros en el Jardín Botánico, que son el elogio del caminar por el Prado, de alguna manera. También es un elogio de la mirada en el Prado. Y otra exposición que todavía está en la Galería Leandro Navarro, que si no la habéis visto no os la perdáis, porque es un diálogo de fotografías de Alberto con cuadros de Gutiérrez Solana o grabados o estampas, y es una maravilla de exposición, que además para galería comercial es un lujo que se pueda ver ese tipo de exposiciones en galerías comerciales. Entonces también es un honor que alguien que además está imbricando la fotografía, que es como el fotógrafo por excelencia, ¿no? Porque desde luego de fotógrafos españoles internacionalizados, él es de los pocos que pues ahora viene de París, y realmente en París casi es igual de conocido que aquí, ¿no? Entonces, pero su trabajo relacionado de pintura con fotografía es lo que también me interesaba mucho que fuera un apoyo en la conversación de este libro. Bueno, ¿qué puedo decir? Acércatelo, Alberto, acércatelo. ¿Qué puedo decir? El trabajo del Prado es un honor, sí, pero también ha sido un sufrimiento. No tuve mucha cooperación, por decir la verdad, por parte de las autoridades. Al contrario, creo que me castraban constantemente. Pero bueno, salió un trabajo, que es lo que importa. Y el problema fue dialogar con los cuadros y mirarlos de otra manera. Ha sido un trabajo muy emocional. Claro, no todos los cuadros valen, ¿no? Los cuadros suelen estar muy altos y están llenos de brillos y de aceites y barnices. Para enfrentarlos bien hay que estar muy alto. Y no se me permitía más que una taburete como una silla. Con lo cual ya
interesante para mí fue ese diálogo creativo de inventar sobre las obras. Yo creo que la fotografía se ha convertido, para mí, en un espacio donde inventarme. Lo que pasa es que pedía muchas cosas que se me negaban. Pues tenían los cuadros del 16 y del 17 vueltos contra la pared, con las traseras vueltas al público, porque estábamos en el COVID. Pedí hacer las traseras, eran apasionantes las traseras de los cuadros, llenas de números. La clasificación de cuando fueron de la guerra. La memoria, ¿no? Y decía, no. Decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Sabiendo que justamente al estar en la oscuridad las traseras era como mejor iban a funcionar las dobles o las triples exposiciones. Mi problema venía de que dobles exposiciones sobre superficies planas e iluminadas todas con la misma luz se hace muy complejo. Entonces, trabajaban prueba y error, prueba y error. Ellos no podían entenderlo. Pues había manchas que cuando quitan un cuadro dejan una mancha en la pared que cubren con aguaplas. Y yo fotografiaba la mancha y después salía corriendo escaleras arriba para ponerle las manchas a la Gioconda, por ejemplo. Ellos no lo entendían. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? No encontré ninguna colaboración. Es triste, porque dice muy poco de nosotros como país. Lo siento mucho, pero es cierto. Creo que entré con mal pie. No puedes luchar contra ciertos prejuicios. Por la ropa, por lo que sea. Por la pintura, por lo que sea. Y entonces me encontré muchas veces muy castra. Y sufriendo mucho. Sufriendo porque sabes que la tienes la foto. Pero que te dicen que no. Y preguntas por qué. ¿Por qué no? Pero si no molesto a nadie. No. Entonces, llegó a veces que me sentía como esos españoles que van por el campo con el botejo y un pañuelo en la cabeza con 4 nodos. Pues igual, pero con las cámaras. No había ningún interés. Y eso duele. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, cuando lo terminé fue cuando ya no pude más, porque pedí 3 veces salir al patio para meter en los ladrillos, hacer un puzzle con el bosco, con los ladrillos. Ya me había estudiado las luces, cómo me iba a funcionar. Pues no. Otro día, pues no. Y pues no, pues bueno, pues ya está. Salir al patio. Salir al patio. No ha sido un trabajo que ya lo he disfrutado mucho en el sentido emocional y en el sentido de inventarme. Intenté sacar todos los recursos de la mirada. Este elogio que tú planteas de la mirada es que además la mirada se educa. La mirada no es algo que para el fotógrafo. Es producto de una educación de mirar. Claro, es que esa es una de las claves, ¿no? Del ensayo. Súbelo. ¿Lo estás subiendo, no? Sí, Ahora. es una de las claves del ensayo, ¿no? El elogio, que la mirada, tú lo acabas de decir, yo tenía la imagen pensada. O sea, es que toda esa imagen pensada es porque hay un proceso mental previo. Y ese proceso mental previo y esa educación es el que la fotografía nunca no se ha contemplado de una manera, porque la fotografía se ha desplazado hacia lo técnico. Y ese proceso mental de la mirada fotográfica, que es tan importante y que sin ella no existe la imagen, sin embargo, yo creo que la historia de la propia fotografía... Tengo dudas.
veces es mucho más imaginativa. Por ejemplo, yo creo que mi mejor momento en el Prado fue cuando pensé, ¿y si a las estatuas le pongo carne? ¿Y cómo hago eso? Y salió. Eso fue un momento decisivo en el trabajo, de poderlo llevar un paso más lejos. ¿Qué hacía? Pero claro, volvemos a lo mismo. Me negaban otra vez la sal. Quería poner un trapito negro detrás de una estatua que no molestaba a nadie con 2 tripos. No, no se puede. ¿Por qué? Porque hay unos protocolos. No se puede poner nada. Pero mientras te dicen eso veo que hay equipos de música, por las noches hay baile, hay teatro. Entonces yo pensaba, vaya tocada de pelotas. ¿Por qué? Porque otros pueden ir a bailar al Prado de noche y al teatro. Y yo que estoy creando, y así lo pensaba, un patrimonio, se me niega. ¿Por qué? Yo no he salido muy feliz de ese trabajo en ese aspecto. Sufrí mucho. No solo sufrí yo, sufrió también Pilar, mi asistente que venía conmigo. Y era la que decía pregunta, pregunta, pregunta. Y el no siempre iba por adelantado. El problema no era el no, el problema es que yo sabía que me estaban castrando la imaginación y me estaban castrando la imagen. Claro, pero ¿y tú por qué crees que era? ¿Por la esclerosis de la propia institución? ¿Por la relación dramática que ha existido históricamente entre la pintura y la fotografía? Nada de eso. ¿O porque llevabas tatuajes? Porque llevaba tatuajes sería ponerlo un poco lejos, no creo. No hubo comunicación con el director desde el primer día. Luego cometí un gran error. Pedí ayuda a una persona que conocía al director. El director dijo, ¿cómo que ahora viene por mi espalda con otros? No lo sé, nunca lo sabré. Nunca podré saber el porqué. Por eso abandoné el trabajo. Abandoné el trabajo cuando vi que no podía ir más lejos. Los cuadros están todos iluminados con la misma luz. 8 de velocidad, 5,6 de diafragma. Todos los cuadros están todos igual iluminados. Eso era un ejercicio muy complejo para las dobles exposiciones. Porque las dobles exposiciones funcionan mejor con un contraluz o con zonas muy oscuras. Y luego, bueno, lo que era apasionante era el ejercicio de dialogar con los cuadros. Yo tuve la primera vez que entré, supe inmediatamente lo que quería hacer. Porque además entré por la sala donde están los cuadros de Sofonisba y Solac, los de las hijas de Felipe II, están también los de Claudio Cuello. Y justo acababa de leer un libro, que eran las cartas de Felipe II a sus hijas. Entonces cuando entré en esa sala, conocía muchas de las intimidades de los personajes. Eso te abre una gran fascinación. Te aporta una gran fascinación porque tenía la sensación de que los conocía. Mira, aquí está Catalina Micaela. Y además hubo un detalle muy divertido. En las cartas de Felipe II a sus hijas, siempre hablan de una mujer que era una mujer de placer, no sexual, era una mujer que les hacía reír y que le decía chascarrillos al rey y a veces podía ser hasta grosera. Y el rey se quejaba con sus hijas y les decía, creo que bebe demasiado. Y de repente había un cuadro con Catalina Micaela que tenía la mano puesta encima de una mujer de rodillas. Me acerqué a mirar y era Magdalena Ruiz, la mujer de las cartas. Entonces yo entré en el Prado muy fascinado.
O sea, muchas imágenes latentes, ¿no? Que siguen. Tenía por ejemplo, Velázquez no lo puedes desvirtuar mezclándolo con otro pintor, y tampoco Goya. Pero hay otros pintores que sí los mezclaba. Pero me hubiera gustado poder hacer, por ejemplo, los paisajes de Platini. Me hubiera gustado mucho, además el Prado es muy gore. Sí, El Prado es muy gore. es que Felipe II era muy gore. Pues Felipe II es de lo mejor que hemos tenido en este país. Como rey, yo creo que es el único que trabajó. Vamos, perdón. Bueno, leen las cartas y Sí, qué sorpresa, sí. sorpresa. Hijas, hoy no he cenado. Y lleva desde las 6 de la mañana de pie. Siempre está trabajando. Luego las cartas dicen mucho de él en una época en que las mujeres no contaban. Y las dos hijas han salido muy inteligentes. Y hay una que va a ser consejera de Estado toda la vida, Isabel Eugenia. Consejera de Estado, en esa época. Y además las escribe unas cartas siempre llenas de amor. En una época que no ves el amor filial. En las cartas de Felipe II son cartas llenas de amor filial. Sorprende un poco porque moderniza mucho el personaje. Claro, hombre, yo creo que es que el personaje tiene muchas capas también de lecturas, porque está mediatizado por toda la leyenda negra, ¿no? Bueno, es una leyenda mentirosa, ya se sabe. El avance de Guillermo Durán y Isabel II, Isabel I de Inglaterra, bueno, pues vale. Pero las cartas lo humanizan muchísimo, eso sorprende uno al leer las cartas. Yo Y sus recuerdo, pequeños placeres, ¿no?, que tiene ese hombre. y sobre todo era un gran degustador de pintura, Sí, sí. porque, Me por gusta eso la pintura. porque era un amante del Bosco, Van der Weyden, o sea, no descansa hasta tener el descendimiento de Van der Weyden. Y ¿no? la mitología No. de Tiziano con los desnudos. Claro, que la los tenían Tiziano, solo para él. o sea, realmente las obras emblemáticas y las joyas del Prado se deben al afán coleccionista de Felipe II, ¿no? Entre muchos luego le siguen antes y después, pero lo que él eligió realmente son piezas maestras. Para mí ha sido un trabajo, sobre todo en esto de la mirada, donde tenía que soñar antes de hacer la foto lo que iba a salir. Ese era el gran desafío. Nunca en analógico no podía saber los resultados, ni intuirlo. Podía intuir una parte, pero lo que iba a salir exactamente no podía. Y entonces hacía una ensoñación previa. Soñaba que podía, a veces, la mayoría, salía poco, y en algunas había bingo, imagen. Y sobre todo me obligaba a inventar constantemente, a inventarme los pasillos, caminar por el Prado de noche por los pasillos, da cierto terror vacui. Y a veces te pone frente a los cuadros y dice, bueno, ¿quién soy yo aquí para...? Había momentos muy emocionales. Había cuadros como el Cristo sujetado por un ángel de Antonio de Messina, Sí. que he visto por la cámara, porque por la cámara entraba en la pincelada. Por la cámara me metía en producían cierto éxtasis místico. ¿Tú crees que esos paseos por el Prado han condicionado tu mirada posterior? Porque yo creo que la mirada también, Como digo, utilizo en el ensayo. una frase de Godard, de cada cual negocia su mirada y esa mirada va cambiando, ¿no? ¿Tú crees que te ha cambiado? ¿O la has modificado? ¿O ya la llevabas incorporada? No, la mirada es una fuente de recursos. Llevo
cambiado mucho. Lo que sí que hizo fue obligarme a sacar todos los recursos que podía tener en mi cabeza. Todo nos educa. Ya que somos niños, el cine que vemos, los libros que leemos, la comida, nos educa la patria de la infancia y hasta los sueños. Luego la mirada se alimenta un poco de todo, de nuestros gustos, de lo que hemos aprendido, de todo. La mirada no es una cosa virgen. Yo no creo ni siquiera en la virginidad. Y además la mirada siempre tiene que ser maliciosa. Porque es totalmente subjetiva. No hay nada más subjetivo que la mirada. Pero también hay miradas de época, ¿no? Sí, bueno, todos somos producto de una época, de un tiempo, de una educación y de una serie de condicionantes, ¿no? Hombre, a mí el trabajo del Prado sí me ha hecho ver la pintura del Prado con otros ojos que antes no veía. Había un pintor, por ejemplo, Rubens, que nunca me gustó y ahora me encanta. Además me di cuenta viendo a estos que yo, por ejemplo, hago fotos siempre en espacios cortos, tete a tete con la persona esta retratada. Y me he dado cuenta viendo el Prado que yo no tengo corales. Es el descendimiento de Van der Weyden y es una gran coral. Es una Yo no he hecho composición nunca teatral, ¿no? Yo fotos de coral siempre me han parecido un equipo de fútbol. Nunca me atreví. Y me he dado cuenta viendo en el Prado que yo no tenía corales. Luego, bueno, pequeños deseos incumplidos. Me hubiera gustado encontrar un gran retrato de Carlos II, de Chizano. Pero los cuadros de Carreño de Miranda están muy altos y están muy caraquelados y llenos de brillos. Ya no sé si volveré, pero me quedé con muchos deseos incumplidos. Sobre todo el paisaje. Claro. Sí, porque yo creo que la relación entre paisaje y mirada fotográfica también es muy interesante, ¿no? Porque en el fondo el paisaje es una construcción Todo es una cultural, construcción. no el paisaje, el retrato, todo, pero el paisaje también. Sí. A mí me gustaría saber, Carmen plantea que, que al final nuestra mirada se construye a base de toda una tradición, tú también lo has dicho, se construye nuestra forma de mirar en la infancia y Carmen apenas sé que no nacemos, no inventamos la forma de mirar las cosas, sino que tenemos siglos de bagaje que son los que nos hacen, lo construyen al tirante, creo que es la palabra, la expresión que utiliza Carmen. Tú has tenido la suerte de poder trabajar en el Prado. A ver, es que hace una mala conexión. ahora, otra vez. ¿Ha habido un momento en que te has reconocido, en que has dicho, mira, esto que hago yo en realidad es porque a lo mejor no era tan consciente, pero es porque he visto Velázquez o he visto... O sea, ¿hay cosas en las que tú te has identificado con lo que has visto en el Prado? Me he reconocido a mí mismo, sí. Claro, es lógico que me haya visto a mí mismo. Soy yo con un bagaje de muchos años. ¿Quién está mirando el cuadro? Y está valorando y sobre todo eligiendo los fragmentos. Pero hablando de eso, bagaje que todos arrastramos. Yo cuando empecé la fotografía fui a ver una exposición que me marcó. Fui a ver una exposición de Walker Evans. Viendo aquella exposición, algo intuido en la soledad del laboratorio sobre la fotografía. Por primera vez se hacía evidente que era el poder de la mirada. Walker Evans cogía los retratos, se retrataba toda la sociedad alemana de entreguerras
fotografía se convirtió en muy naturalista. Para mí la fotografía era el cazador de leones con la escopeta y el león muerto debajo. Me he preguntado hace poco qué hubiera sido de mí si en vez de haber visto esa exposición de Walkerevan hubiera visto una de Lee Friedlander. Posiblemente mis fotos no serían como han sido. Entonces todos estamos mediatizados. Claro, no. Y por eso ese es uno de los puntos del ensayo que defiendo, es ese, que como todos estamos mediatizados, nuestra mirada está mediatizada, porque la vamos construyendo con nuestra biografía vital, que de repente pues, con la historia de la fotografía se ha vendido que nacía una manera nueva de mirar. Entonces yo digo que no nace una nueva manera de mirar, que es una manera continua, un ojo continuo que vamos transformando y educando. Porque eso de nace una nueva manera de mirar, que en su momento tuvo un sentido para que la fotografía se defendiera, al ser un arte que nacía hace 200 años, en su momento se defendió, y sobre todo a lo largo de los conservadores del siglo XX, del MoMA, ¿no?, que han ido construyendo esa nueva mirada, lo que tuvo un sentido en su momento, luego la ha separado del resto de las artes y ahora tenéis que hacer los fotógrafos como el camino inverso de reconocer que efectivamente hay un bagaje que nos está construyendo esa imagen fotográfica, que no de repente enfoco la técnica, miro a través de un visor y construyo una imagen. La verdad, yo tengo mis dudas con el futuro de la fotografía tal como yo la conozco. Ahora estamos en un proceso totalmente revolucionario, que es lo digital. Un móvil hace 100 veces mejor fotos que mi cámara de fotos. Y no necesitas ni enfocar, ni comerte lo que sea, para realizarla. Hay un nuevo... Y además, se hace una producción. ¿Cuántos millones de fotos se tiran aquí hoy día? Es incalculable. Incalculable, ¿no? Pues vivimos en un nuevo siglo que la imagen es otra cosa. Ya no es la imagen como yo la entiendo. A veces esto me produce una sensación de desvalimiento. Tengo una sensación a veces de ser un dinosaurio. Aún estaba allí. Cuando nos despertamos aún estábamos allí. Pero, a ver, yo creo que no tiene, o sea, que efectivamente las nuevas tratamientos de la imagen digital sí modifican, sí están empezando a modificar nuestra mirada. Pero eso no significa que la imagen fotográfica desaparezca. Y además hace falta, porque no es lo mismo la imagen fotográfica generada a través de una cámara como mecanismo masivo de difusión de la imagen, como el creador de la imagen. Las fotos al final las echan a un metaverso. Podemos crear un metaverso que haga fotos. Y que haga fotos con todas las propiedades que le queramos poner. Que cojas 40 propiedades diferentes y se las pongas. Y él invente. ¿Por qué? Porque ya puede inventar mundos de donde no hay. Es complejo, pero vamos a eso. Ya no hay. Y además luego está todo el retoque, la falsedad. Es difícil creerse. La imagen es una cosa de consumo. Es que, vamos a ver, yo no soy un teórico y no soy quien para desarrollarlo esto, pero me crea dudas. Claro, pero yo sí diferenciaría entre lo que son imágenes de consumo, imágenes masivas, de producción masiva, y imágenes de consumo, de imágenes de creación. Todos son imágenes. Claro, todos son imágenes igual de válidas. Pero los silencios que hacen falta para contemplar unas u otras son diferentes, ¿no? O las exigencias hacia el espectador de unas imágenes y de otras son también distintas. O sea, para contemplar tu imagen
del jardín botánico, de las fantasías en el Prado. No es una imagen que yo puedo hacer ahora para mandar a mis amigos de que estoy con Alberto en la librería Alberti. La imagen es completamente distinta y el mirante se va a posicionar de manera distinta. Sí, pero esos pequeños micromundos. Yo ya me lo pienso muchas veces. ¿Por qué seguir haciendo fotos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué seguir haciendo fotos? Porque claro, para mí hacer fotos se ha convertido en un ejercicio, pero hasta un ejercicio físico, un ejercicio que voy desarrollando. Pero todo ese esfuerzo, ¿por qué? ¿Por qué volverlo a intentar? ¿Por qué hacer una foto más? Y la única conclusión que he sacado en limpio al final de por qué continuar es por la poesía. Soy un romántico, para mí la imagen lleva una carga poética. Por la curiosidad y por mi alma infantil, que es juguetona. Entonces eso que sea juguetona siempre quiere a ver qué pasa, a ver qué. Pero sin eso abandonaría ya. Pero imagino que le pasa a cualquier creador, ¿no? O sea, más los fotógrafos es que arrastráis todo un cacharraje detrás que realmente el aparataje es importante. Pero yo creo que le pasa a cualquier creador, ¿no? Que en el fondo lo que actúa es, tú necesitas transformar tus ideas o comunicar tus ideas, ¿no? Aparte de jugar, divertirte y pasártelo bien, pero necesitas comunicar a alguien que las va a contemplar. No es jugar, no es pasárselo. Efectivamente, toda la razón. Para mí las fotos es no diría un sufrimiento, pero sí una tensión. Aunque luego se convierte en sufrimiento cuando veo que no me han salido, claro. Pero es lo que importa en esos momentos, es la búsqueda, el ejercicio de búsqueda. ¿Cómo acometo ese ejercicio de búsqueda? Yo sigo una serie de, pues digamos, una especie de ritual. La mirada además no está todos los días igual, no vemos igual todos los días ni... ¿No? Hay un marco referencial. Sobre ese marco referencial, evidentemente tus emociones varían, ¿no? Varían, un día estás... Sí, ese es otro de los problemas. Yo dependo mucho de esas emociones. Claro. Y dependo también de eso que llamaríamos las musas. Por estar en el Prado aquí viendo una estatua y de pronto decir, ¿qué hago, qué no hago, qué no hago? Siempre en esos momentos... Vamos a ver, luego es que esto es muy complejo porque es metafísica de la mirada. En la mirada es donde más creo que está la metafísica, en la mirada del autor. Pero cuando una cosa así no la ves, lo mejor es girarla 180 grados a ver qué pasa. Luego también muchas veces dependemos hasta de la voz interior. Es difícil atrapar, capturar la voz interior, pero a veces se da, y a veces eso produce una mirada. Yo es un ejemplo que a veces he puesto porque me ha pasado, ¿no? Todos tenemos, por así decirlo, días negros o días oscuros, ¿no? Imaginemos por un momento que yo estoy en mi cama y tengo una
decorado de mi habitación. Si en ese momento una idea se mete en la cabeza, como puede ser, este es el decorado de mi fracaso. Si en ese momento soy capaz de parar, levantarme y coger la cámara y hacer esa foto me viene dada. Estás fotografiando el deseo de que eso sea el decorado de esto. Pero atrapar la voz interior y pararla, no sale cuando tú quieres, no bien. Yo intento. Yo a veces lo intento, lo que pasa es que luego siempre es un trabajo. Ahora tienes que enfriar la cabeza, levantarte, coger la cámara, posicionarla, pero sigues con esa idea que se te ha metido. Esa es la búsqueda, ese decorado. Pero hay un momento que has parado esa voz interior para encontrar la imagen. Esto es como si yo le estoy mirando a él y digo, me parece un domador de pulgas. Te aseguro que la cámara es muy extraña. Ya me da una clave de pillarlo. Es que eso, todo metafísica de la mirada, no lo controlas, pero funciona. No, pero sí hay mecanismos de control, ¿no? Hay mecanismos que se escapan a la razón, A la razón. pero hay otros que sí son controlables. A mí en el Prado el mejor momento fue cuando pensé, ¿y si le pongo carne a las estatuas? Yo que estás loco, ¿qué estás diciendo? Pero ya te has encerado aquí, ¿cómo se hace, cómo puedo? Y sabía. Claro, necesitaba unas condiciones, necesitaba que la estatua estuviera en la oscuridad y el cuadro tuviera luz. Para que hiciera bien la amalgama. Pero lo divertido es pensarlo e ir a por ello. Claro, pero luego, por ejemplo, la otra exposición de la que yo hablaba, que es la de el diálogo con Gutiérrez Solano, ahí el ejercicio ha sido distinto, porque ahí tu ejercicio ha sido confrontar imágenes tuyas, fotografías tuyas, con obra de Gutiérrez Solana que ya estaba. Entonces el diálogo ha sido diferente. Bueno, sí, claro, todo diálogo es diferente. Pero eso era mucho más fácil, porque lo que he hecho ha sido coger fotos de mi propia colección. Ahora ya no tengo ese tiempo, una pena, pero hasta antes de irme a París siempre tenía mucho tiempo libre y me metía en el laboratorio por las tardes. Y aparte de las fotos que iban a mejorar el mercado o algún sitio, me hacía una copia para mí. Y me hacía una copia para mí en papel mate, tintada al té, que me la guarda. Esa era la mía. Para la exposición con Solana, al ser la obra de Solana única. Yo soy un gran enamorado de la obra de Gutiérrez Solana. Para mí, cuando tenía 14 o 15 años, el arte español era de Goya a Solana. La españolidad de la creación era de Goya a Solana. Luego metemos a Velázquez. Sí, pero hay otra cosa. Aquí con Solana he ido a un diálogo, que he recogido fotos de mi propia colección, de las que no quedan, para ponerlas en valor también, con una obra que hay tan poca como la de Gutiérrez Solana. Solana pinta los prostíbulos, esos que pintaba él. Bueno, pues yo tengo también mucha gente así. Pues puedo acoplarme. Los carnavales, pues también. La vida es un carnaval, venga, ¿por qué no va? No me ha sido demasiado complejo, sobre todo porque he tirado de lo existente.
Prado sí que ha sido realmente un ejercicio de mirar. El Prado sí que ha sido un ejercicio muy tenso y a veces muy doloroso, porque entrar una noche entera y no sacar nada, revelaba y no había nada. Lo que pasa es que como la mirada pues educa y la mirada se encauza hasta conseguir el beneficio que buscas a esa mirada, ¿no? La intencionalidad es todo en la mirada. Por eso pienso que la mirada nunca es inocente. No creo en la mirada que no es intencionada. Siempre tiene cargas, ¿no? Subjetivas, ideológicas, culturales, ¿no? Incluso a lo mejor en el propio Prado, yo creo lo que has contado antes, tu lectura previa de las cartas de Felipe II ha condicionado tu relación con las imágenes. Entonces ahí ya tu mirada estaba condicionada de alguna manera a un personaje y a los retratos de la corte de ese personaje, ¿no? Y a sus hijas. Lo que se aprende mucho en el Prado es el retrato. Claro, para un fotógrafo yo creo que es fundamental. Fundamental. Y una de las cosas que más me chocó cuando empecé a relacionarme con fotógrafos es que muchos de ellos no habían estado nunca en el Prado. Eso ya afortunadamente va cambiando. Pero es que yo creo que el Prado como escuela de retratista es fundamental. Y tus retratos, por ejemplo, yo creo que hay mucho de pictórico y de ejercicio de mirada en ese sentido. Bueno, yo creo que tuve la suerte de que cuando éramos pequeños mi madre nos llevaba a todos los hijos al Prado, igual que nos llevó al Museo de Arte Contemporáneo, que es de donde por primera vez fui a Solana. De hecho, yo le debo a Solana. Yo la primera vez que mi madre nos llevó al Museo de Arte Contemporáneo, vimos la tertulia de Pombo, el café de Pombo de Solana. Y en mitad del cuadro había una botella de ron negrita. Y se me quedó aquí. La primera vez que fui a una discoteca con 15 años, con una amiga, cuando nos pidieron que beber, ella pidió una granadina y yo pedí una granadina. Inmediatamente me di cuenta que había chorpano. Pero bueno. La segunda vez que fui, cuando dijeron que quiere usted beber, estaba la botella de ron negrita ahí. Digo, ron negrita con Coca-Cola. Y durante 30 años bebí ron negrita con escosaco. Eso debe ser irresolar. No. Por eso me hacía tanta ilusión cuando me ofrecieron Gutiérrez Solán. Porque creo que tengo una relación sentimental con el pintor en esas cosas. Pero bueno, el Prado igual, cuando entré en el Prado lo que más me fascinó de entrada era el Imperio Español. El problema es que era un trabajo muy difícil, porque sin saber cómo es el Prado, porque ahora el Prado tiene tantas salas, es que puedes ir y ponerle las llagas de Cristo o amputaciones a Carlos V. Es que claro, técnicamente luego tendrás que buscar cómo conseguirlo. Pero vamos, es muy gore, también me gustaba no conseguirlo como nada gore realmente, pero había muchas cosas que eran muy gores. Sí, todos los mismos, ¿no? Los milagros, los martirios. El barroco me parece que es la gran... Bueno, Prado creo que es el mejor museo del barroco del mundo. El Prado. Sí, igual que luego llega el siglo XIX y se va de varillas. Ya no me interesa. ¿Ves? Eso es una de las cosas. Tienen una pintura academicista. Sí. Que dices, a ver, la muerte de Isabel la Católica. Y dice, pero bueno, vamos a ver. Los cuadros sí de Todo almibarado, ¿no? No, es cierto. Y que no esté Gutiérrez Solana o no esté otra pintura española. Se queda en el XIX con madrazo.
relamido también. No quito que sea un gran pintor, pero a mí personalmente me parece ya todo arrelamido. No, yo coincido contigo. Esa parte del Prado del siglo XIX debería haber seguido en el Casón, que estaba muy a gusto, y no haber contaminado el resto de la colección del Prado, que es el núcleo que es importante, vamos, que es el núcleo importante de la pintura española, ¿no? De hecho, van a faltar paisajes. En el 19 hay algo. En el 19 igual que tiene muy mala, no. Es decir, malo no es la palabra, pero que a mí no me interesa la pintura academicista. En cambio, en paisajes sí tiene buenos paisajes del 19. Sí, pero yo creo que tiene, sí, ¿no? Bejares, sí, pero lo mejor de pintura paisajista, y además que prefigura el paisaje antes de que existiera, es Patigny, y lo tiene, y ya está en la colección. Pero de todas maneras, yo creo que además esta pintura del 19, que efectivamente no es ni mejor ni peor, pero que es menor de nuestro gusto, ¿no? En eso sí coincidimos. Yo creo que es también fruto de algo de lo que también está en el ensayo, y es que yo creo que la pintura, a partir del romanticismo, va por otro lado. Entonces, seguir siendo una pintura que hace decimonónica, académica, no sé qué, pierde todo su fuelle frente a la fotografía, que es donde empieza la innovación en la mirada y en la imagen, ¿no? Entonces, por eso esta pintura del 19, de estos cuadros tan historicistas, yo creo que están envejeciendo mal, igual que envejecen mal las primeras fotografías pictorialistas, porque ahí no han encontrado su camino todavía ninguna, ni la pintura ni la fotografía, y tienen durante el siglo XIX, ¿no? Entonces tienen que seguir unos caminos que son los actuales, tanto para la pintura como para la fotografía. Creo que el Prado tiene una gran colección de fotos, ¿eh? No las he visto, pero creo que los archivos del Prado tienen una gran colección de imágenes. Tienen muchas fotografías, y sobre todo tienen fotografías históricas de Lauren, que son muy útiles, pero la colección de fotografías que tienen, bueno, también ha hecho intervención, es del archivo, es la fotografía como archivo, como documento, que viene muy bien para saber la evolución de las miradas también y de la colocación de las obras en el Prado. Pero también es verdad que tiene desde hace unos años las obras que os ha pedido colaborar e interpretar a varios fotógrafas, ¿no? Eso también yo creo que será una parte de la colección fotográfica del Prado. Bueno, eso lo ha hecho la Fundación de Amigos del Museo Claro. del Prado, que son un poco más abiertos que el propio museo. El propio museo por sí mismo no... Pues eso, haciendo cómico pues creo que pueda ser. Sí, es un museo muy cerrado, como la propia colección es cerrado, pero lo curioso es que intenta abrir su colección y pierde identidad cuando intenta abrir la colección. Pero es verdad que es una institución más... Otra de las cosas que pasa en el Prado es que no se permite fotografiar, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil, salvo que hagas trabajos como el tuyo, que un fotógrafo vaya al Prado, es muy difícil que se aproxime al Prado con una cámara y le dejen fotografiar. Y no pasa en el Louvre, por ejemplo. Sí, es una diferencia. Hombre, lo de ver a 300 personas con los móviles tirando fotos, pues me ofende un poco, ¿no? No, pero que sea accesible para fotógrafos y fotógrafas que quieran interpretar las obras, no es muy accesible. No lo ha sido porque nunca se les ha planteado ese ejercicio. Yo no conozco. Ellos no. Para eso tiene que haber una voluntad, digamos, política. Esa es la palabra, ¿no? Una voluntad desde la dirección. Frente a ciertos proyectos que les lleguen, valorarlos. Y en ese momento, tras una valoración, pues ayudar. No. Si al final eso lo
No sé si Ya, bueno, es sí, una ya- hora. ya Vale. sabe. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Si no, me pongo a preguntar yo directamente. ¿No nos da tiempo? Ah, No, yo quería hacer una que me hace mucha ilusión que esté aquí García Lis, porque en un libro que escribimos José Luis San Pedro y yo, que se llama La inflación al alcance de los ministros, la portada es de una fotografía de él. Y de hecho, cuando iba yo con el libro en la mano, fue Carmen que me dijo: ah, es de García Lis. O sea, solamente verla ya sabía que era tuya la foto. Y está muy bien, porque hay gente que nos dice: este libro está bien, pero lo que está bien es la portada. Entonces, bueno, pues una satisfacción tremenda conocerte personalmente, ¿no? Saber que llevo un libro mío con tu fotografía. No sé si en la librería tendrán ya ese libro, ¿no? Porque fue en 2013, no tendrán ninguno para que lo podamos mirar. Pero bueno, lo podemos ver en internet y ya la ves, ¿no? Yo espero que del mío no digan que es buena la foto de portada, pero no solo que es buena la foto de portada. Yo tengo que pedirte perdón, Carmen, porque no me he leído el libro. Estás perdonado porque vienes de París No. y ya estás aquí. Te perdono ahora por eso. Cuando me lo diste era verano. Julio me largué de Madrid y no he vuelto hasta hace unos días y me he vuelto a ir. Y de vacaciones en la moto no puedo llevar libro. Me cabe. Pero este no habita mucho. No, pero ¿sabes lo que hago? Los compro por la carretera. Ay, mira, eso no está mal. Lo tenemos que vender en gasolina. En el camino. Carmen, yo te quería hacer En una el camino. pregunta. Primero felicitarte que me lo he leído y bueno, pues la relación con la pintura me ha encantado, ¿no? Pero luego que me digas lo de maldita aura, esa pregunta que pones en la contraportada. A ver, eso yo sé que es controvertido. No, que me lo no sé. Sí. No, yo sé que es controvertido porque es cuestionar además una noción muy clásica del aura relacionada con un gran pensador como es Walter Benjamin. Entonces sé que es controvertido. O sea, no está una foto de Alberto porque deja de tener aura, porque se puede reproducir, que eso el mercado lo ha controlado, porque tus fotos son 3 y ya está, ¿no? Me estabas diciendo antes. Entonces el mercado lo ha sabido controlar. En el fondo el aura es una cuestión de mercado, no es una cuestión asociada a la propia obra. Entonces ahí, o las obras, sean fotográficas, sean pictóricas o sean escultóricas, ¿tienen aura o no lo tienen ninguna? Pero decir que la fotografía, porque es un arte que se puede reproducir y que en eso es lo que democratiza la fotografía frente a otras artes, pero entonces el grabado, porque el grabado sí tiene aura que también se puede reproducir y la fotografía no. Entonces yo creo que es incluso el propio Walter Benjamin, hay un reducto que deja el aura en el retrato, ¿no? Que estábamos hablando antes de cómo los retratos, es verdad, o sea, es muy intensa la relación que hay entre un autor cuando los retrata y el retratado, y más en el caso de Alberto, cuando trabaja haciendo retratos, es que es evidente que se produce una relación de intensidad. Y entonces Walter Benjamin ahí respeta que en algunos retratos se conserva el aura. Entonces dices, ¿por qué en algunos retratos se conserva el aura y en un bodegón no? Y si hago un bodegón, una foto de un bodegón, no deja de tener aura, porque la puedo reproducir muchas veces y entonces el mercado desvaloriza esa pieza. Entonces yo creo que hay que replantearse la cuestión del aura en relación al análisis de las imágenes, que no ha hecho ningún favor a lo fotográfico decir que se pierde el aura, porque yo creo que, y además es que es una noción tan discutible. Por ejemplo, Brancusi, ¿no? Brancusi es una de las anécdotas clásicas relacionadas con su obra, que cuando va a Nueva York en la aduana retienen su obra porque es la escultura del vuelo del pájaro, y entonces dicen que es una obra manufacturada en la que no ha intervenido su mano y que por tanto es una obra industrial y no tiene aura. Y el propio Brancusi, además, porque creía que sus obras, como no intervenía en esas piezas de acero, interviene en las bases de la escultura, ¿no? Y le da mucha importancia al pie de sus esculturas, precisamente por intentar conservar esa parte manual.
pero una fotografía, lo ha dicho antes Alberto, o yo ahora he estado recientemente en un laboratorio en el de Pilar Aymerich, por ejemplo. Para vosotros el laboratorio es una parte importantísima, manual del final, del resultado final. En un fotógrafo romántico, analógico, en la parte del laboratorio es una parte de creación importantísima. Entonces, eso no tiene aura. Entonces yo creo que es una cuestión, o sea, es algo que tenemos que replantearnos, y que la fotografía no le ha venido muy bien esa parte de desgajarla del aura, seguirlo conservando, incluso hasta con el grabado, pero eliminarlo de la fotografía. A mí lo que me parece muy interesante es como en el fondo Alberto, de una manera a lo mejor inconsciente, ha estado dándote la razón respecto al montón de cosas que tú estás planteando en el ensayo. Sin haberlo leído. No hace falta, no le ha hecho falta leerlo. ¿Cómo? No, pero a ver, por supuesto, leedlo, comprando. Primero comprando y luego además leedlo. Pero yo sé el esfuerzo que hay. Sí. Pero es interesante porque en el fondo de Alberto, si os fijáis, está hablando mucho de la concepción, de la idea, de entendido la fotografía como idea. Luego hay un problema técnico que tienes que resolver, o sea, pero primero tienes que tener la idea. Y entonces Carmen, en el ensayo lo que hace es liberar a la fotografía de un montón de cualidades que se han ido poniendo para diferenciarla del resto de las artes y tratar de darles un peso, que Carmen en el fondo lo que dice es, a ver, dejaros de tonterías. La fotografía no es más que otra expresión de la mirada que es heredera de la historia de la historia del arte, como es una continuación de la propia mirada como la de la pintura. Surge una nueva técnica, en este caso la fotografía, pero lo importante de todo, el meollo, es el concepto, la idea, el que quiere hacer la imagen, utilice una cámara o utilice un pincel. Lo que pasa es que como la fotografía, por ser tan inmediata, le hemos dado ese valor de documento, ese valor de archivo, de muestra de la realidad. Eso es todo lo que dice al final la contraportada del ensayo de Carmen. Es decir, lo voy a leer contra una fotografía como mímesis, como certificado de la realidad. Todo el mundo damos por hecho que la fotografía, si hay foto, es verdad. Como huella de lo real. La fotografía, cuando desde el principio la fotografía ha nacido para ser manipulada, Claro. está siendo manipulada desde el primer momento. O sea o no sea digital, es decir, la fotografía y la manipulación forma parte está desde el principio. Y él como autor ha manipulado el Prado entero, o sea, por ejemplo. Es decir, él tenía unas ideas y ha generado esas ideas a través de una técnica, en este caso fotográfica. Y lo dice, contra la fotografía como imagen del recuerdo, como archivo de la memoria. También parece ser que nuestros álbumes familiares son realmente testimonio de nuestra familia. Y ayer en el festival que hemos estado, que había varios trabajos relacionados con el archivo fotográfico familiar, resulta que no hay nada más mentira que un álbum fotográfico de la familia. Ahí aparecen los bautizos y aparecen los grandes momentos y parece que somos familias felices, y luego todas las familias tenemos lo nuestro, que es justo lo que no aparece en nuestros álbumes. O sea que quitarle a la fotografía toda esa responsabilidad es lo que viene a hacer Carmen con el ensayo. O sea, contra la fotografía como escritura de la luz. Pues sí, utiliza la luz, pero sobre todo lo importante es con lo que hablábamos antes, el concepto, la idea, el pensar qué quieres reflejar tú con tus imágenes. La fotografía como objeto, contra la fotografía como objeto y la fotografía como aura. O sea, en el fondo, Carmen dice, a ver, que sí, que la fotografía está muy bien y además luego no os parezca que va en contra de la fotografía. Cuando lo leáis, veréis que lo que hace es un elogio, que es la primera palabra que aparece en el libro, elogio de la mirada, elogio de la mirada fotográfica en este caso. Entonces lo que dice que es un arte que es por su inmediatez, con muchísimas posibilidades, pero que en los regímenes de tanta tontería. Y además, otra cosa de la que hablas es, la fotografía no ha muerto, que eso, cuando lo leas lo verás. Que la fotografía no ha muerto, es decir, que si la desvinculamos de la técnica, da igual que sea fotografía analógica, que sea digital, que sea líquida, que sea lo que sea, porque lo importante es nuestra mirada, la del que la genera y la del que la lee. ¿Me he explicado bien, Carmen? ¿He hecho un buen resumen? ¿Algo que añadir? ¿Queréis hacer más preguntas? Seguro. A mí me Lo que hace no una- entiendes es el micrófono, pero...